Ok, terminemos esta sección de ciclos. Ya hemos estudiado los ciclos for y while y previamente hemos aprendido acerca de las listas de comprensión. Terminaremos aprendiendo acerca de las matrices. Escribamos aquí matrices. Esta sería la sección 4, matrices. Será una introducción muy breve y nos enfocaremos en la creación de una matriz utilizando una lista por comprensión. Entonces acá podríamos añadir un texto que diga, es una estructura bidimensional, bidimensional. Prácticamente se puede ver como una tabla. Una tabla tiene filas, digamos los renglones, renglones, ok, y columnas. Bien, lo podemos ver como una cuadrícula o como una hoja de cálculo. Bien, entonces una matriz tiene una dimensión de m filas por n columnas. Bien, bien. En Python, ¿cómo creamos una matriz? Es muy fácil. Sencillamente, aquí digamos matriz, dejemos ese nombre de variable genérico, abrimos llaves, esto es una lista, nuevamente abrimos llaves y paréntesis angulares, uno, 2, 3. Esta sería la primera fila, tiene tres elementos, eso significa que habrán tres columnas. La siguiente, 4, 5, 6. La última, 7, 8, 9. Ok, mostremos el contenido de esa variable. Notemos cómo es su representación. Básicamente es una lista en donde el tipo de dato de los elementos, de sus elementos, es otra lista, una lista de listas. Ok, ¿cómo podemos llenar una matriz siguiendo este mismo esquema? ¿Cómo le podríamos hacer? Utilizando un ciclo for. Entonces, eh, tendríamos eh, filas, tres filas, ok, y tres columnas. Anteriormente no habíamos mencionado el concepto de ciclo for anidado. Aquí aparece. Este for está anidado, está dentro de otro for. Ok, entonces necesitamos empezar con una lista que esté vacía. Indiquemos aquí matriz, escribamos ese mismo nombre de variable, va a empezar vacía. Aquí creamos una fila que será una lista vacía y aquí dentro nos encargamos de llenarla utilizando el método append. Por ahora agreguemos por ejemplo i, también podría ser j. Bien, entonces al final mostramos el contenido de matriz. ¿Por qué aparece vacía? Porque esta fila no la hemos agregado a matriz. La podíamos agregar delante de fila, decir aquí matriz.append. Recordemos que los elementos de una lista de listas de una matriz son listas. Entonces aquí decimos fila, ejecutamos y observemos lo que aparece. 0, 0, 0, esos son los primeros, son los elementos de la primera fila. Y cambia en la siguiente iteración. Cuando j se repite, este ciclo en donde tenemos la variable iteración j se repite tres veces, por eso se está agregando tres veces 0, tres veces 1, tres veces 2. Una solución práctica que se me ocurre es para que aquí vaya
vayan estos valores en esas sublistas, es crear un contador. Es la primera solución que se me ocurre. Entonces, al contador lo agregamos y después de agregado lo incrementamos en una unidad. Ejecutamos y ahí ya tenemos el resultado esperado, utilizando dos ciclos. Un ciclo, eh, digamos, externo y un ciclo anidado dentro de ese otro ciclo. Ok, entonces por cada iteración del ciclo externo se crea una fila y necesitamos llenar esa fila con otro ciclo. Este código lo podemos simplificar, se me ocurre ahora, de la siguiente manera. Entonces, copiamos y pegamos ese mismo código, nos podemos deshacer de esto. Bien. Entonces, a la fila le podemos agregar lo que hay en contador, contador más 1, contador, aquí falta 1, y contador más 2. Al final a contador le acumulamos 3. Bien, y evidentemente esa fila se convierte, esa variable fila se convierte en un registro, en una fila de matriz. Ejecutamos y seguimos obteniendo el mismo resultado. Ok. Ahora utilicemos una lista por comprensión para crear esa misma matriz. Entonces escribamos aquí, crear la misma matriz utilizando una lista por comprensión. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Definamos la variable matriz, reutilicemos ese nombre, abrimos paréntesis angulares, iteramos por las filas, for i in range, iteramos 3 veces, 3 filas, y luego en el elemento que queremos agregar a la lista, agregamos otra lista de comprensión. Esto es posible. Acá indiquemos for j in range, son 3 columnas. La parte donde agregamos elementos a cada una de las filas sería en este punto. Ok, por ahora agreguemos, digamos, y mostremos el contenido de matriz. Ahí está, muy parecido a un resultado que obtuvimos anteriormente. Todos los elementos de la primera fila son ceros, todos los elementos de la segunda fila son unos y todos los elementos de la tercera fila son iguales a 2. Entonces, ¿cómo le haríamos, cómo le podríamos hacer para que en esta, que la matriz quede igual a este esquema? Los números de 1 hasta 9. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos hacer? Voy a copiar este código, lo pegamos aquí. A ver. Y va a empezar tiene que ser 1, el primer elemento va a ser 1. Entonces, ¿cómo podríamos indicar acá que sume? Si nosotros indicamos 1, queda así, solamente se le incrementó un valor. Entonces necesitamos que por cada iteración se incremente un valor, que ese sería el contenido respectivo para cada fila, a medida que se vaya aumentando. A ver, ¿qué pasa si aquí le sumamos j? Obtenemos 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Nada. ¿Qué se nos puede ocurrir? A ver,
Utilicemos aquí contador igual a 1. Vamos a ver si esto es posible. Dejemos contador en 0. Aumentamos contador en una unidad. ¿Cómo podríamos hacer eso para que por cada iteración se incremente en una unidad contador? Intentemos incrementando la variable de esta manera. A ver si una vez actualizado se utiliza el valor. No, esa sintaxis no es permitida. Aquí estamos ante una limitación. He buscado y no encuentro ahora mismo una forma de obtener esa misma matriz. Hay un esquema ya con una librería que se llama NumPy que sí nos facilita crear ese tipo, digamos, no utilizando directamente una lista de comprensión, pero con un esquema y basta con una sola línea de código, podríamos crear una matriz de 3x3 donde los valores estarán en esta misma disposición. Entonces, ahora mismo no se me ocurre nada al respecto. Dejemos aquí todo igual a lo que tiene contador. Queda todo igual a 0. Entonces, lo que podríamos hacer después de creada la matriz es realizar el incremento sobre cada uno de esos elementos, el cambio, diría yo. ¿Ok? Para que tenga este mismo contenido. ¿Sí? Hay ciertas, o sea, este es un ejemplo claro en donde las listas de comprensión tienen limitaciones. Hay casos prácticos donde sí resulta, digamos, viable utilizar una lista por comprensión. De lo contrario, deberíamos utilizar un ciclo. Entonces, ahí reconocemos una limitación de las listas por comprensión. En ciertas ocasiones es mejor utilizar ya sea una librería o los esquemas por iteración, utilizando ciclos for. Ok. Entonces, más adelante trabajaremos con varias operaciones de cálculo matricial relacionado con este tema de matrices para utilizar esas operaciones en análisis de datos. Muy bien, entonces ya con esto terminamos la sección de ciclos. Bien, hasta la próxima.